Curso DEP 003, Facilitadores Educativos para la Prevención de Drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Unidad 6, Convivencia Escolar, semana 6. Competencia del curso. Diseña y ejecuta una actividad para la prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales dentro del contexto educativo de manera ética. Logro de aprendizaje de la unidad. Al finalizar la unidad, el participante analiza una situación problema enmarcada en el ámbito de la convivencia social e identifica acciones preventivas con sentido ético. Vamos a empezar nuestra actividad con el siguiente relato. Durante el recreo, los estudiantes de primero de secundaria se encuentran jugando en el campo de fútbol. De pronto, se acercan los estudiantes de tercero y les dicen que salgan, que van a jugar con ellos. Los chicos de primero no salen del campo y dicen a los de tercero que ellos tienen permiso del profesor de educación física para estar allí y que además recién han comenzado a jugar. Ante la negativa, los estudiantes de tercer grado ingresan al campo de fútbol, cogen la pelota y la tiran lejos. Los estudiantes de primero se quedan impresionados por la actitud y no saben qué hacer. Uno de ellos corre a avisarle al profesor de educación física. El profesor les dice que los dejen y que mejor no se metan con ellos y que además ya va a terminar el recreo. Pasado este hecho, el profesor de educación física olvida el incidente y no toca el tema ni con los estudiantes ni con los docentes y directivos. Una vez que hemos terminado de escuchar el relato, tomémonos unos minutos para reflexionar acerca de lo siguiente. ¿Qué opinión te merece la situación narrada? ¿Qué opinas acerca del comportamiento de los estudiantes? ¿Cómo describirías el comportamiento del docente? ¿Existen otras maneras de solucionar esta situación? Bien. Lo que vamos a trabajar en esta unidad es el conflicto, las fuentes del conflicto, cuáles son los estilos de comportamiento frente a los conflictos, cómo se da enmarcada en estos deseo de solucionar el conflicto la convivencia escolar, la diferencia entre el clima escolar y convivencia escolar y la gestión de la convivencia escolar. ¿Qué es un conflicto? Existen diversas definiciones sobre conflicto. Algunas de ellas son: Boulding, citado en Minedu, indica que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales. Casamayor señala que un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o las necesidades de una persona con los de la otra, o con los del grupo, o con los de quien detenta la autoridad legítima. Se producen conflictos porque una misma situación es percibida de manera distinta por diferentes personas y estas percepciones están sujetas a nuestra experiencia de vida, nuestras percepciones, intereses, deseos y sentimientos. ¿El conflicto es positivo? ¿Es negativo? El conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo. Depende en gran medida de la manera en que se afronte. Puede ser negativo cuando reduce la cooperación de los grupos, incrementa las diferencias y conduce a comportamientos irresponsables o dañinos, como por ejemplo lo que escuchamos en lo narrado en la situación del recreo. Pero también el conflicto implica una nueva posibilidad de crecimiento, de desarrollo, y esto se da cuando el conflicto es constructivo. ¿El conflicto puede ser positivo? Sí. El conflicto puede ser positivo cuando favorece la clasificación y resolución de problemas,
hace partícipes a los implicados en la resolución de los mismos. Posibilita una comunicación más auténtica con los miembros del grupo o de la comunidad. Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad. Fomenta la cooperación entre la gente al conocerse mejor, ya que puedes reconocer tus fortalezas y debilidades y emplear tus fortalezas para la resolución del conflicto. Permite la solución de un problema latente, ya que varias personas se van a poner de acuerdo, pueden emerger situaciones de solución. Y finalmente, ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas frente a la tarea o conflicto que deben resolver. Bien, analicemos entonces cuáles son aquellas fuentes que pueden producir un conflicto. Los conflictos pueden tener diversas fuentes, ¿no? Hirant, Koch y Ormachea, citado por Minedu en el 2003, señalan algunas de ellas. Los valores y creencias. Estas están referidos a los principios que rigen la vida de las personas y los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados o minimizados o no tomados en cuenta por la otra persona. Percepción de los hechos. Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones, la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una situación conflictiva en un determinado contexto. Necesidades e intereses, la tercera fuente de conflicto. Un conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos involucrados percibe que se está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades e intereses. Entonces, el conflicto se va a producir cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para la persona o para que el grupo pueda desarrollarse. Recursos escasos. Este hace referencia a que los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos tanto tangibles o intangibles, y es decir, a quién recibe qué o quién obtiene tal o cual beneficio. Cuando se percibe que los recursos son escasos, entonces los grupos pelearán por ellos. Quinta fuente de conflicto, relaciones interpersonales. Esta hace referencia a cómo es que los involucrados interactúan entre sí, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas. Generalmente en una relación conflictiva la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como enemigas o como malas, generándose una posible escalada de conflictos. Y finalmente, la estructura y sistema organizacional. Esta puede ser una fuente de conflicto cuando se permite y promueve la asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas o los procesos inadecuados en torno a la toma de decisiones. Bien, también existen estilos de comportamiento ante las situaciones conflictivas. En general, las personas enfrentan los conflictos de dos maneras: la forma controversial y la colaborativa. Veamos en qué consiste cada una de ellas. En la manera controversial, la característica principal es el abuso de poder, el autoritarismo y la agresión que se genera para la resolución del mismo. Este está acompañado de una actitud en la cual la persona se preocupa por uno mismo, por ganar sus objetivos, por alcanzar sus metas. Y como resultado, se gana a costa de las necesidades, de los intereses o de las emociones o deseos de la otra persona. Lo que interesa aquí es ganar uno. Mientras que en el estilo colaborativo,
La característica principal está enfatizada en el diálogo, la negociación y la cooperación. La actitud es la preocupación por el otro, ¿no? Que también el otro pueda satisfacer las necesidades, y el resultado es que ambos ganan y ambos ceden. Hay un acuerdo entre aquello que cada uno debe de perder o ceder para que ambos puedan ganar algo también. Este estilo de comportamiento nos lleva a un análisis bastante interesante, ¿no? Frente a los diferentes comportamientos que pueden tener las personas. Cuando las personas se enfrentan a alcanzar una meta, pueden existir diversas maneras de hacerlo, ¿no? Las personas que están más vinculadas a alcanzar la meta, preocupándose por sus propios intereses, lo que ya dijimos, ¿no? Son más egoístas, quieren solamente les preocupa lo que ellos desean alcanzar. Esto lo podríamos señalar en el punto A. Y en el otro eje podemos colocar el punto B, que están las personas que se preocupan más por el otro. Entonces, esta intersección de ejes nos permite comprender una cantidad bastante importante de comportamientos de las personas frente a las situaciones conflictivas. En el eje A, donde está la flecha roja, ¿no? Entendemos entonces que la persona competitiva, ¿no? Es aquella que está muy preocupada por alcanzar sus intereses y deja de lado al otro. Vemos que la distancia entre el eje A y el eje B es bastante amplia y no hay ningún punto de intersección entre ellos. Por el otro lado, si en el extremo opuesto la persona está muy preocupada, ¿no? por el otro, dejando de lado sus propios intereses, estaríamos en un estilo de resolución de conflictos complaciente, donde se deja de lado sus propias motivaciones, sus propios deseos, su propia satisfacción, para preocuparte por el otro. ¿Quién es el otro y qué es lo que quiere el otro? Luego tenemos el estilo evasivo o evitativo, en el cual no se produce ningún deseo de solucionar ningún conflicto. Se deja de lado esta situación, no hay ni preocupación por uno ni la preocupación por el otro. Esta línea azul muestra diferentes puntos en los cuales se intersecta se intersecta la preocupación por uno mismo y por el otro, ¿no? En esta tendencia de resolver conflictos. En un primer eje está el comprometedor. El comprometedor es aquel comportamiento que lo que busca es que tanto ganen ambas partes, o sea, gana uno mismo, porque hay cierta preocupación por ellos, y también gana el otro. Pero tiene algo interesante, ¿no? Porque ambos van a ganar algo, pero también ambos van a perder algo, ¿no? Entonces, este estilo fácilmente puede comprenderse con una frase como esta, ¿no? Hoy hacemos la manualidad, pero mañana exponen los trabajos de ciencia. U otra frase, bueno, si tú dejas de llamarme gorda, yo dejo de decirte fea. O sea, siempre hay algo que te compromete, ¿no? Yo hago algo si tú haces algo a cambio. Y por último está el estilo colaborador. El estilo colaborador busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y a su vez logra sus metas promoviendo, ayudando y motivando a la otra parte a lograr sus propias metas. Se preocupa entonces también por la relación, ¿no? Es decir, él busca que ganar él y que a su vez la otra persona también gane, ¿no? Entonces, aquí tenemos cada uno de los estilos que ya hemos señalado. El competitivo desea que las cosas se hagan a su modo, se preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin preocuparse de la relación que tiene con el otro ni de los intereses y necesidades del otro. Solamente se preocupa por sus propias necesidades.
mientras que el complaciente está muy pendiente por preservar y mantener la relación con el otro a tal punto de sacrificar sus propias metas e intereses personales. Luego tenemos el evasivo, que también ya lo habíamos señalado, no afronta los conflictos, no se preocupa por lograr sus metas, tampoco satisface ni logra las metas de otro. Y con este estilo se pierde una gran oportunidad de construir una situación ante un conflicto y potenciar su desarrollo personal. Y tenemos el cuarto estilo de comportamiento, el comprometido, que ya lo habíamos señalado también. Satisface en parte sus metas e intereses, asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos y permite que la otra parte también satisfaga en parte sus intereses y necesidades. Es el clásico mitad y mitad, te doy pero tú me das a cambio de esto. Ambas partes ganan, pero ambas partes también ceden. Y está también el estilo colaborador que lo habíamos también descrito. Busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y lograr sus metas, a la vez que promueve, ayuda y motiva a la otra parte a lograr sus propios objetivos. Se preocupa entonces por preservar la relación, ¿no? Utilizando este último enfoque, ambos buscan satisfacer sus necesidades al 100%. Es importante señalar además que una persona puede tener diferentes estilos de respuesta al proceso de resolución de un conflicto. No siempre nos vamos a guiar por un solo estilo de comportamiento. Este va a depender también de la situación a la cual nos enfrentemos. Bien, hagamos un pequeño ejercicio antes de continuar. Identifica los diferentes estilos de enfrentar un conflicto que atraviesen los personajes en la siguiente historia. Cada tutor de una institución educativa prepara junto a sus estudiantes un número artístico por la celebración del aniversario del colegio. Rogelio, tutor del 5º grado, se encuentra molesto porque no tiene espacio en el colegio para los ensayos. Muy enojado, le reclama al director y le exige una solución a sus problemas. De lo contrario, usará sus horas de clase para los ensayos. Por otro lado, Sandra, la tutora de primero de primaria, se queja del ruido que hacen los otros salones en sus ensayos, interrumpiendo sus clases, molesta, no piensa compartir las pistas musicales que ha grabado para la actuación. Fidel, en su deseo de no hacer enojar más a Sandra, no ensayará en el patio, sino dentro del aula de clases. Tómate un momento, si deseas puedes parar la diapositiva para que puedas analizar los diferentes estilos que tienen las personas para enfrentar los conflictos. Pues bien, efectivamente, las personas pueden asumir diferentes estilos de resolución de conflicto ante diferentes situaciones. Los estilos de resolución de conflictos se relacionan con las experiencias previas, la cultura organizacional, las percepciones e intereses de las partes involucradas. Ningún estilo es mejor que otro, dependen muchas veces, en gran medida, del contexto en el que se presente. Sin embargo, es importante señalar que siempre la actitud solidaria y de preocupación por el otro va a aportar favorablemente a una solución pacífica en la resolución de un conflicto. Bien. La institución educativa no está exenta de la generación de conflictos. ¿Cómo se da esa convivencia? Observemos un poco esta imagen. ¿Qué pueden describir ustedes allí? Efectivamente, son dos personas que están discutiendo porque ambas ven un número que está a los pies que tienen y cada uno lo ve desde su propia perspectiva.
¿no? Uno le dice que es el número 6 porque si lo vemos efectivamente desde su propia perspectiva es el 6. Pero el otro le dice que es el número 9 porque también lo está viendo desde su propia perspectiva. ¿Quién tiene la razón? Eso depende efectivamente de la perspectiva con la que miremos, ¿cierto? Bien. Entonces, las instituciones educativas no están exentas de la vivencia de conflicto en su diario desenvolvimiento. La convivencia de diferentes personas con diferentes maneras de percibir, de comprender, con diferentes experiencias e intereses, genera una buena fuente de conflicto. Como lo vemos en la figura, cada uno tiene razón, porque desde su propia experiencia, desde su propia percepción, tiene un punto de vista de entendimiento de una determinada situación que no necesariamente es la misma que la del otro. El Minedu en el 2013 indica que pese a los cambios que se han ido produciendo a lo largo de la concepción de la escuela, aún se encuentran prácticas y estilos autoritarios de relación y muchas veces o en ocasiones vinculados con la violencia. Estos se refieren a la imposición de normas sin consenso, las sanciones injustas que vulneran los derechos de los estudiantes y el abuso de poderes desde las autoridades y entre pares. ¿Qué situaciones de conflicto pueden darse con mayor frecuencia en la escuela? Algunas situaciones de conflicto están vinculadas a situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los directivos. Estas se vinculan a la toma de decisiones unilaterales, no hacer rendición de cuentas de los recursos económicos de la escuela, excluir de la escuela a adolescentes embarazadas, por ejemplo, no promover la constitución del CONEI, no respetar los acuerdos tomados por el CONEI, no administrar de manera transparente los víveres emitidos por el Estado, entre otros aspectos. Otra situación que puede generar conflicto es también las situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los docentes. Llegar tarde a la escuela, cobrar a los estudiantes por aprobar los cursos, tener actitudes y comportamientos discriminatorios contra los estudiantes y padres de familia, no respetar la vida privada de sus colegas, autoridades educativas o padres de familia, ejercer maltrato hacia los estudiantes, increpar a los estudiantes que cuestionen sus ideas afectando sus calificaciones, entre otras. Y por último, una situación que puede generar conflicto es situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los padres de familia, como por ejemplo, interferir en el trabajo del docente en la escuela y en el aula, ofrecer dádivas o regalos a los docentes para que brinden un trato especial a sus hijos, ocupar cargos en la institución educativa y no cumplir con sus funciones, no rendir cuentas o evadir sanciones. Utilizar sus cargos en CONEI o APAFA, promoviendo donaciones para beneficio personal, sobrevalorar los costos de las obras realizadas, establecer costos onerosos e ilegales por concepto de APAFA en el proceso de matrícula, entre otras. Desde este punto, la convivencia escolar se hace necesaria, no solamente para los miembros, los alumnos que forman parte importante del contexto educativo, sino para todas las personas que la involucran. El Minedu establece en sus lineamientos para la convivencia escolar, la define de la siguiente manera. Es el conjunto de relaciones humanas que se dan en una escuela, se construyen de manera colectiva cotidiana y es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Estamos revisando que para que exista una buena convivencia escolar, una convivencia escolar positiva, todos los agentes, miembros de la comunidad educativa, son una parte importante de la misma.
La convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada persona y por una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral y el logro de aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes. Efectivamente, en un ambiente en el cual se respetan los derechos de las personas, los derechos humanos, y además se toman en cuenta las diferencias personales, individuales, y hay una existencia pacífica que promueve el diálogo frente a la posibilidad de resolver conflictos, que siempre lo van a haber. Todos estos elementos combinados en sí van a generar, ¿no?, un impacto positivo en el logro de los aprendizajes y también van a generar un impacto positivo en el desarrollo personal, que es un elemento importantísimo, de gran magnitud, ¿no?, que ayuda a los jóvenes para poder prevenir cualquier situación de riesgo más adelante. Entonces, podemos señalar que la convivencia escolar es un elemento fundamental para el desarrollo de una ciudadanía integral. Estamos hablando entonces de que no solamente se queda en el colegio, sino que lo ayuda al joven y a toda la comunidad a vincularse con los elementos externos que trascienden los muros de la escuela. Se da en todos los ámbitos de la vida escolar, ¿no?, entre docentes y estudiantes, entre docentes, entre directivos y docentes, entre docentes y personal administrativo, entre el personal administrativo y los estudiantes, etc. Y además es del día a día, es en todo momento. Involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, por lo que estamos señalando. Por lo tanto, una convivencia escolar positiva facilita que las escuelas sean espacios democráticos donde se garanticen los derechos humanos de toda la comunidad educativa, se promueva la participación real de niñas, niños, adolescentes y adultos y se respeten las diferencias. También facilita que las escuelas sean lugares seguros y protectores y donde los estudiantes y las estudiantes puedan desarrollarse libres de todo tipo de violencia y discriminación que puedan afectar su integridad y aprendizaje. Además, facilita que las directoras y los directores, las docentes, los docentes y todo el personal de la escuela sean referentes éticos para sus estudiantes y la comunidad educativa, fomentando relaciones de respeto, colaboración y buen trato. Es decir, los estudiantes van a poder observar en sus docentes los modelos de comportamiento ético en su diario actuar. Sobre este punto, es importante hacer una distinción entre lo que es convivencia escolar y clima escolar. La convivencia y clima no son lo mismo, se interrelacionan, pero como ya lo hemos mencionado en la unidad anterior, la convivencia escolar se refiere a las relaciones que se dan en la vida escolar. Y por su parte, la noción de clima escolar se refiere a la percepción que las personas tienen sobre la escuela a partir de una variedad compleja de elementos como la seguridad, la infraestructura, la distribución de los horarios, etcétera, etcétera, que ya lo revisamos en la unidad anterior. Es así que para lograr un clima escolar favorable, tanto la convivencia escolar como la participación de los actores en la misma contribuyen al desarrollo de un clima favorable para los aprendizajes. Entonces, se puede afirmar que una labor constante y dedicada a mejorar la calidad de la convivencia en la escuela repercute positivamente en la percepción que tienen las personas del clima escolar y que éste, a su vez,
tienen un probado impacto sobre los logros de aprendizaje y el bienestar común. Bien, ¿cómo se gestiona entonces la convivencia escolar positiva? El Minedo implementa 3 líneas de acción importantes. La primera es la promoción de la convivencia escolar. Hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad como elementos importantes, ¿no? Formativos, ¿no? Una convivencia escolar democrática, ¿no? Y que ésta sea parte de la cultura organizacional que vive la escuela. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La escuela debe gestionar, ¿no?, de manera activa con los docentes, con los padres, con los administrativos y además con instituciones externas a la escuela, ¿no?, diversas actividades que promuevan la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y por último, la atención inmediata de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta atención involucra la detección, ¿no? La detección de aquellas situaciones de acoso o de aquellas situaciones que generen ciertas dificultades en la convivencia para atenderlas inmediatamente y poder resolver los conflictos que se presenten. Sobre este tema de las líneas de acción, los invito a revisar la infografía que se ha preparado sobre la gestión de la convivencia escolar, ¿no? Si deseas saber más acerca de este tema, te invito a revisar las referencias siguientes que pueden ayudarte a conocer un poquito más al respecto y profundizar para la elaboración de tu proyecto personal.